Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre el análisis econométrico realizado a la base de datos H-Price, la cual contiene información sobre el precio de 88 viviendas de Estados Unidos y otras variables relacionadas a las características de las mismas. La variable price, expresada en miles de dólares, representa el precio neto de las viviendas según su relación con la superficie de la misma. Adicionalmente, la base de datos recoge información acerca del número de habitaciones que hay en cada hogar, el tamaño del terreno y finalmente una variable dicotómica que nos indica si la casa es de estilo colonial. Rápidamente empezamos presentando la tabla de las estadísticas descriptivas de todas las variables que se utilizaron a lo largo del análisis de la base de datos, en la cual tenemos la frecuencia de las mismas, su media, el valor mínimo y el valor máximo, y adicionalmente la desviación estándar. Analizando a profundidad las estadísticas de la variable dependiente price, obtuvimos que el precio promedio de las viviendas en Estados Unidos es de $293.546, mientras que el valor que distribuye simétricamente en la muestra es de $265.500. Esto sucede por los valores atípicos altos que influyen en el promedio, pero en la mediana no. Adicionalmente, tenemos el valor mínimo de las casas en Estados Unidos, $111.000, y el máximo $725.000. Por otro lado, con un intervalo de confianza del 92%, obtuvimos que las casas en Estados Unidos están entre los $264.000 y $322.000, mientras que en el Ecuador están entre $70.000 y $100.000. Para realizar la prueba T entre la diferencia de precios según el estilo de la casa, tenemos que saber que las casas de estilo colonial representan un 69.32% de la muestra. Con este dato procedemos a plantear las respectivas hipótesis que se muestran en pantalla y luego comparamos el valor de P 0.05 con el valor crítico que nos arrojó la prueba T. Este valor es mayor, por lo tanto no se va a rechazar la hipótesis nula y se concluye que no existe una diferencia significativa entre el precio de las viviendas de estilo colonial con el precio de las viviendas de otro estilo. Para analizar la diferencia de los precios según la cantidad de habitaciones, tenemos que recalcar que hicimos dos grupos, de menores iguales a 4 habitaciones y mayor igual a 5 habitaciones. Se procede a plantear las respectivas hipótesis y luego se compara el valor de 0.05 con el valor crítico resultante. Como este valor es menor, entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y se concluye que sí existe diferencia significativa entre los precios de las casas con mayor número de habitaciones y que los precios de las casas con menor número de habitaciones. Por último, queremos saber la diferencia del tamaño de terreno según el estilo de la casa. Se procede a plantear las hipótesis respectivas como vemos en pantalla y luego se compara el valor crítico con 0.05. Como este valor es mayor, entonces no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que no existe diferencia significativa entre el tamaño del terreno de las casas según su estilo. A continuación analizaremos los gráficos de dispersión del precio con la superficie de la casa, del precio con el número de cuartos y de la superficie de la casa con el número de cuartos. Podemos ver que la relación entre el precio y la superficie de la casa es de 0,7879. Esto nos quiere decir que es una correlación fuerte. Con respecto al precio y al número de cuartos, podemos observar que la correlación es de 0,5081, que es una correlación moderada, y de igual manera para la superficie de la casa con el número de cuartos, que es del 0,53 con 15. Por otro lado, podemos ver que la variación de los errores con respecto a la recta de regresión para el precio y la superficie de la casa se podría decir o podríamos intuir que es homocedástica, pero esto no pasa con respecto al precio y al número de cuartos porque podemos observar que el ancho del error es cada vez más grande. Y de igual manera esto pasa con la superficie de la casa y en los números de cuartos. Hay muchos datos atípicos, como podemos ver este aquí para el nivel de 6 habitaciones. Enseguida hicimos nuestro modelo de regresión lineal simple, teniendo como variable
dependiente el precio y la variable independiente es la superficie de la casa, medidas en pies cuadrados. Como coeficiente de la superficie de la casa obtuvimos 0.14 y como coeficiente de la constante obtuvimos 11.24. Como valor t para el beta 1 es de 11.87, por lo cual se rechaza la hipótesis nula en favor de la alternativa, es decir, el valor de beta 1 es significativo. Con respecto a la constante obtuvimos un valor t de 0.45, por lo cual no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el valor de la constante es insignificativo. Por otro lado, podemos ver que el porcentaje de variación, decimos que el modelo de variación del precio se encuentra un 62.08 explicado por el tamaño de la vivienda. Esto donde lo vemos, lo podemos observar aquí en el R cuadrado y en el R cuadrado ajustado. De igual manera hicimos otro modelo de regresión lineal simple en la cual seguimos con la variable dependiente de precio y la variable independiente como la superficie de la casa, pero ahora con la única variante de que ahora la casa es de estilo colonial. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hay una variable DOMI implícita. ¿Dónde podemos observar esto? Bueno, lo podemos observar en el valor de la constante, es decir, si la casa es colonial, esto se ve reflejado en el valor de la constante, se ha incrementado con respecto a la regresión anterior. Donde también podemos ver esto de aquí, lo podemos ver en el R cuadrado, porque se ha aumentado del 62% al 66%. Como sabemos, el R cuadrado aumenta cada vez que aumentamos un nuevo regresor. Para finalizar nuestros modelos de regresiones lineales simples, hemos hecho unas transformaciones logarítmicas para ver los cambios porcentuales en las elasticidades, es decir, aquí podemos observar que por cada incremento de 1% en la superficie de la casa, vemos que el precio se incrementa en la misma un 0.87%. A su vez también hicimos un test F para ver si nuestro beta 1 es significativo para el modelo, y aquí podemos observar que sí lo es. A su vez también podemos observar el R cuadrado, que ahora explica un 55% la variación de la variable dependiente. Buenos días, mi nombre es Victoria Pilco y bueno, continuando con nuestra exposición, realizamos un modelo de regresión múltiple en el cual incorporamos tres variables de control nuevas, las cuales son bedrooms, lot size y colonial. Esto nos arroja un R cuadrado en el cual el precio de las viviendas se logra explicar en un 60.80% por la superficie de las viviendas, la cantidad de las habitaciones, el tamaño del lote y el estilo colonial de la misma. Con el objetivo de validar este modelo de regresión múltiple, procedemos a analizar tres supuestos. En cuanto a la multicolonialidad, observamos que existe una correlación alta entre la variable bedrooms y la variable superficie de la vivienda, por lo tanto existen problemas de multicolonialidad. En cuanto a la homoceasticidad, ambos valores en ambas pruebas, la prueba White y la prueba Breusch-Pagan, son mayores a 0.05, por lo tanto no rechazamos nuestra hipótesis nula de que el modelo es homoceástico y concluimos que no existen problemas de heteroceasticidad. Finalmente, en la normalidad de errores se arroja un valor de probabilidad de chi cuadrado menor a 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normalmente. Para determinar si es necesario incluir estas nuevas variables de control del modelo, procedemos a realizar una prueba F. Esto nos arroja un valor de probabilidad menor a 0.05, por lo tanto rechazamos nuestra hipótesis nula de que todos los betas son iguales a ceros. Eso quiere decir que al menos un valor de beta es distinto de 0 y será significativo para nuestro modelo. Para determinar cuál valor de beta será significativo, realizamos pruebas individuales, lo que nos da como un resultado de que el estimador beta 3, el cual corresponde a la variable lot size, es estadísticamente significativo. Este estimador nos indica que por cada unidad de incremento en el tamaño del terreno, el valor del precio aumentará en 0.0006 puntos porcentuales. Finalmente, para analizar la relación que tienen las variables, procedemos a realizar una matriz de dispersión. Podemos notar y destacar que existe una relación positiva alta entre las variables logaritmo del precio y logaritmo de la superficie de la vivienda, y que no parece existir una relación entre si la vivienda es colonial con las demás variables. Por lo tanto, concluimos que el mejor modelo para explicar el precio de las viviendas sería el que utiliza las variables con transformaciones logarítmicas, dado que incorpora términos económicos como es el de la elasticidad. Adicionalmente, se agregarían variables como lot size y colonial, dado que estas no presentan problemas de multicolonialidad y que, a pesar de que colonial no es una variable significativa para el modelo, elimina el sesgo por variable omitida, lo que nos otorga un R cuadrado de 60.55%. Gracias.